Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videoclase de Gramática de la Lengua Española 2. Hoy vamos a referirnos al dequeísmo y al queísmo, dos fenómenos que aparecen mucho en el lenguaje cotidiano, también en el lenguaje escrito, pero sobre todo en el lenguaje oral, en los medios de comunicación, en los discursos políticos y en nuestro hablar conversacional cotidiano. Aparece tanto el fenómeno del dequeísmo, que es más frecuente, como el fenómeno del queísmo. Comencemos por el dequeísmo. Se trata del uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que cuando no es necesario colocarla. Hay 5 situaciones en las que sería incorrecto el uso de la preposición de delante de la conjunción que, y vamos a verlo a continuación. Uno de los usos incorrectos de la preposición de delante de la conjunción que es cuando se la antepone a esta preposición a una subordinada sustantiva de sujeto. Nunca el sujeto lleva una preposición delante. Entonces en oraciones como me alegra de que sean felices o es seguro de que nos quieren son usos erróneos porque lo que está presentando el que es una subordinada de sujeto. Me alegra esa situación, no me alegra de esa situación. Por lo tanto, el uso correcto sería me alegra que sean felices, es seguro que nos quieren. Otro uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que y que ocasiona el problema del dequeísmo es cuando se antepone esta preposición a una subordinada sustantiva de objeto directo. Si nos ponemos a pensar, el objeto directo nunca está precedido de la preposición de. ¿En qué situaciones suele ser incorrecto el uso de esta preposición delante de la conjunción que? Cuando se usan verbos de pensamiento, como por ejemplo pensar, opinar, creer. Un ejemplo incorrecto sería opino de que no es justo. Correspondería decir opino eso, opino que es justo. Otro caso es con el uso de verbos de habla, como por ejemplo decir, comentar, comunicar, exponer. Por ejemplo, él me dijo de que llegaría tarde sería un fenómeno de dequeísmo porque está mal usada la preposición. El uso correcto sería él me dijo que llegaría tarde. También con el verbo temer, por ejemplo, temo de que no llegues a tiempo. Ahí hay un problema también de dequeísmo y correspondería decir temo que no llegues a tiempo. Temo eso, no temo de eso, que sería incorrecto. Y por último, con verbos de percepción como ver, oír, etc. Por ejemplo, un uso incorrecto sería he oído de que te casas. Sería incorrecto. Y un uso correcto sería he oído que te casas. He oído eso, sin la preposición. Un tercer uso incorrecto de dequeísmo es cuando se utiliza la preposición de delante de una subordinada sustantiva con función de atributo o de predicativo obligatorio, que como sabemos nunca utiliza la preposición de adelante. Un uso incorrecto sería mi intención es de que participemos todos. Lo correcto sería mi intención es que participemos todos. Un cuarto uso incorrecto de la preposición de, generando el fenómeno del dequeísmo, es cuando ésta aparece delante del que en locuciones conjuntivas como a no ser
de que es incorrecto y su forma correcta sería a no ser que. Otra locución conjuntiva sería a medida de que, es incorrecta. La correcta sería a medida que. Finalmente, otro uso de dequeísmo es cuando se utiliza la preposición de, cuando en realidad debería usarse otra preposición delante del que. Por ejemplo, insistieron de que fuéramos con ellos, cuando corresponde decir insistieron en que fuéramos con ellos. Existen dos mecanismos que podemos utilizar para identificar esta frase dudosa que está atravesada por el fenómeno del dequeísmo. Uno de esos mecanismos puede ser esta sustitución por el pronombre eso o esto. Si al hacer esta sustitución se mantiene la preposición de, entonces está correcto el uso de esa preposición. Si al hacer la sustitución vemos que desaparece la preposición, es porque no debería haberla llevado nunca. Por ejemplo, me dijeron de que pronto llegarías, me dijeron de eso, no, me dijeron eso. Entonces ahí hay evidentemente un problema de dequeísmo. Un segundo mecanismo que podemos hacer es convertir ese enunciado dudoso en una pregunta. Por ejemplo, en la frase opina de que es injusto. La pregunta en la que podríamos convertir sería ¿qué opina? Y al convertirla en esa pregunta se pierde la preposición. Por lo tanto, había un fenómeno de dequeísmo al utilizarla en la frase opina de qué. En cambio, en la frase se preocupa de que todos estén desaprobados, la pregunta sería ¿de qué se preocupa? Y ahí está bien utilizada la preposición de, porque se mantiene dentro de la pregunta. Entonces corresponde que lo utilice dentro de la frase. Se preocupa de eso, se preocupa de que todos desaprueben. Así llegamos al final de esta videoclase. Hemos trabajado con este tema porque, como habrán advertido, muchos de los casos de dequeísmo tienen que ver con un uso incorrecto dentro de las subordinadas sustantivas, ya sea de sujeto, de objeto directo o de predicativo obligatorio. De manera que es fundamental conocer este aspecto que tiene que ver con un uso incorrecto y cómo poder identificarlo. Les agradezco por su atención y espero que estén todos muy bien. Hasta la próxima videoclase.